Recuperar. Algunos de ustedes les gusta hacer bastante ejercicio. Algunos de ustedes tienen la intención de hacer ejercicio y todo el año pasado o a partir de este año, no sé, ¿cuándo empieza la verdadera dieta, el verdadero ejercicio? Como en esta semana, ¿no? 10 días después ya decía, ahora sí le voy a pegar al gimnasio, ahora sí voy a adelgazar. Los que en verdad cuidan su alimentación, los que en verdad hacen ejercicio todo el año, es bien difícil y bien duro terminar lo que es noviembre y diciembre por tantas fiestas, por tantos días festivos, y luego ya entra enero y dicen, ahora sí tengo que recuperar todo lo que perdí porque no fui al gimnasio, no hice ejercicio y comí demasiado. Entonces tengo que recuperar todo aquello que he ganado. Algunos estamos al contrario. Algunos decimos, es que todo el año no comí bien. Es que perdí mucho tiempo todo el año. Vienen los días festivos y decimos, tengo que recuperar lo que no comí, y logramos. Nos invitan a una casa, nos invitan a otra y venga a tu reino, Señor. Úsame, papá, mientras estamos comiendo y recuperamos. Algunos de nosotros también hemos dicho lo siguiente, decimos, es que en ocasiones no he pasado mucho tiempo con mi esposa, no he pasado mucho tiempo con mi hija, no he pasado tiempo con mi familia y quiero recuperar ese tiempo. Y estás con la intención de mejorar, estás con la intención de poder pasar mejores tiempos. He leído de varios casos donde la hija se perdió o el hijo se perdió, se encontraron años después y lo primero que dicen, quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero recuperar el tiempo perdido. Nosotros como personas, hablando a la congregación y hablando a los que nos ven fuera de la congregación, habemos quienes hemos perdido cosas y nos hemos dado cuenta de ello, o algunos no hemos notado que se nos ha perdido. Tú cuando te cambias de casa nunca sabes lo que tienes hasta que llegas al otro lugar y wow, mira lo que me encontré, venía en una caja, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos perdido cosas y no nos hemos dado cuenta, pero a otros sí nos damos cuenta que hemos perdido. Por ejemplo, algunos perdimos dinero porque lo malgastamos. Decimos, es que no supe ahorrar, no supe cómo administrarlo o no supe cómo valorar lo que tenía. Algunos perdimos amistades, es decir, por cualquier cosa nos dejamos de ver, nos dejamos de juntar y hemos perdido. Algunos de nosotros perdimos trabajos o perdimos oportunidades porque no quisimos aguantar, porque no quisimos quedarnos, porque no quisimos pagar un precio. Pero muchos de nosotros hemos perdido algo. Yo quiero que leas la Biblia conmigo en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el Evangelio según San Juan capítulo 10. Y hoy vamos a estar viendo que es tiempo de recuperar. Juan capítulo 10, Evangelio según San Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y vamos a estar hoy viendo que es tiempo de recuperar. Algunos de nosotros no tenemos tiempo que perder y tenemos que recuperar aquello que hemos perdido. Y mira lo que dice la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y hoy te voy a estar dando 3 cosas que vamos a estar viendo de qué tenemos que hacer para recuperar. 3 cosas que se hacen para poder recuperar y una cuarta que es el pilón, que es lo que te va a motivar a poder recuperar todo aquello que has perdido. ¿Te has dado cuenta que en el pasado perdiste tiempo con Dios? ¿Te diste cuenta que quizás en el 2014, dicho sea de paso, no tienes que decir amén, no levantes tus manos, no digas ouch, pero cuántos de nosotros en el 2014 en verdad fue un año, pero sí, para el olvido espiritualmente hablando? Gracias a Dios que ni nos recogió y gracias a Dios que no vino Jesús en el 2014. Porque no sé cuántos estuviéramos como, what's going on, what happened? No sé cuántos hubiéramos estado así. Espiritualmente muchos de nosotros quizás en el 2014 perdimos nuestro primer amor, perdimos nuestro deseo por la iglesia, nuestro deseo por Dios, perdimos nuestro tiempo devocional, comenzamos a ver a los hombres, comenzamos a ver los defectos de los demás, nos dimos cuenta que nosotros somos los perfectos y que el mundo está en contra de nosotros en el 2014, todo por haber desviado nuestra mirada de Dios. Muchas personas en este 2014 se dieron cuenta que no necesitan de Dios. No necesito leer la Biblia, no necesito orar,
No necesito congregarme, no necesito dar mis diezmos y mis ofrendas, no necesito evangelizar, porque de todas maneras estoy viviendo. Pero en verdad lo que hicimos fue perder nuestra relación con Dios. Y como en el tiempo de Adán y Eva, cuando tú pierdes tu relación con Dios, entonces Dios te hace la pregunta y te dice, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estás? Pero este 2015 Dios nos ha hablado específicamente para Casa Adobes, para este ministerio y para todos aquellos que lo conformamos, que es el año donde nos vamos a deleitar y donde vamos a recuperar lo que se nos ha robado. La Biblia dice, el capítulo 10, versículo 10 de Juan, dice que el ladrón, Jesús está hablando, y dice lo siguiente: el ladrón, que es el diablo, no viene más que a robar, matar y destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ojo que el diablo, que sí existe y es real, su labor principal es la de matar, su labor principal es la de robar. Pero tú y yo hemos perdido cosas porque en ocasiones hemos dejado que el diablo nos las robe. Hemos perdido relaciones con nuestras esposas, con nuestros esposos, porque hemos dejado que el diablo se meta entre nosotros y comenzamos a ver lo mal que se porta mi esposa, lo mal que se porta mi esposo, los defectos que tiene mi esposa, los defectos que tiene mi esposa y mi esposo, etcétera. Y hemos dejado de tener una relación íntima y hemos dejado de tener una buena relación porque hemos visto los defectos de los demás. El diablo se ha metido en el hogar. Hemos dejado de creer y aceptar las palabras sabias de nuestros papás, porque como hijos ahora pensamos que estamos en tiempos modernos y no le tengo que consultar a Dios, no le tengo que consultar a mi papá, le puedo consultar a Google. Entonces él me va a dar la respuesta, me meto al internet y él me va a dar la respuesta. Y el diablo en las familias también nos ha robado esa confianza. De hecho, nosotros como papás hemos perdido la relación con nuestros hijos. Pues ya está grande, pues ya sabe lo que está haciendo, ya no es un niño, ya no es una niña. Y dejamos que hagan lo que quieran porque pensamos que ya están grandes. El diablo se ha metido para que tú como papá, tú como mamá, ya no tengas que guiar a tus hijos. Nosotros podemos, como papás decimos, ¿ya qué le voy a decir? Ya está grande, ya no entiende. Y todavía vive contigo, pero todavía no entiende. Entonces hemos dejado que el enemigo se meta a nuestros hogares y que nos robe la buena relación que podíamos tener con nuestro papá. En nuestros trabajos hemos dejado que el diablo venga y haga su parte porque él nos roba las oportunidades de superarnos, porque te dicen, ¿por qué te vas a dejar si ese no es tu trabajo? Si no te pagan por hacer eso, ¿por qué tú lo tienes que hacer? Cuando es una oportunidad que se te está dando para probar que te gusta tu trabajo, que lo puedes hacer y que te pueden dar una promoción o que te pueden dar un aumento. Pero el diablo se ha metido en nuestras mentes. Él ha hecho su labor, matar, robar y destruir. Jesús ya hizo la suya. Jesucristo ya nos dio la vida y la vida en abundancia. Algunos la hemos aceptado, algunos la hemos despreciado, algunos no la hemos valorado. Pero Jesús ya hizo su parte. No le podemos decir, oye, ¿cuándo me vas a dar la vida eterna? ¿Cuándo me vas a dar la vida en abundancia? Pues cuando me aceptes, papá. Así es lo que te va a decir el Señor Jesús. El diablo viene para matar, robar y destruir. Si hacemos una recopilación, si tú volteas a tu pasado, ¿qué son las cosas que el diablo te ha robado? ¿O cuáles son las actitudes, cuáles son las cosas materiales que has perdido y que tienes que recuperar? Ejemplo, antes eras bien alegre, antes sonreías, antes te reías de tus propias desgracias y hoy es que la vida me ha hecho así. Has recuperado el buen humor, has perdido el buen humor, perdón. Has perdido el quererte relacionar con los demás. No, es que ya me cansé que todos me traten mal. Es que ya me cansé que todos me hieran. Por eso aquí está todo lo que necesito. Y ya no buscamos ayuda. Y ya no nos dejamos ayudar por nadie. Hemos perdido la oportunidad. Es más, muchos de nosotros hemos perdido amistades. Hemos perdido cómo socializarnos. Date cuenta, no voltees a nadie. Espero que no estés viendo a alguien así. Pero asocial. Asocial. Es decir, que no le gusta socializar con nadie. Y esas personas son, no, repito, no pienses en nadie ni la estés viendo, pero son amargadas, son enojonas y son negativas. Esas personas han perdido, cierra los ojos mejor, a ver, ni los veo ni me ven, ¿verdad? Pero eso es cierto. Ese tipo de personas han perdido el toque con los demás. Es más, este país a eso nos está empujando. Hazlo por internet, hazlo por teléfono
o hazlo por la ventanilla. De esa manera no interactúas con nadie. El diablo ha hecho su parte, pero también nosotros no le podemos echar toda la culpa al diablo. Hay cosas que hemos perdido, por las malas decisiones que hemos tomado. Hay cosas que tú y yo decidimos perder por necios, por tercos y por mi orgullo. Porque así soy, porque lo dije y porque no voy a cambiar. Nuestras malas decisiones han logrado que tú y yo perdamos bendiciones. Muchos de nosotros, espiritualmente hablando, nos perdimos un montón de bendiciones en el 2014. Muchos de nosotros perdimos un montón de bendiciones y oportunidades nada más por tomar malas decisiones. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor y en su gracia nos ha hablado y nos dice: este es el año donde te deleitas en mí y recuperas lo que has perdido. Y de verdad que no sé cuántos de aquí estén listos para recuperar lo que el diablo te ha robado y lo que tú has perdido por culpa tuya. Yo estoy listo. Yo digo: Señor, qué bueno que ya terminó el 2014, qué bueno que ya empieza el 2015, y yo como persona, como esposo, como padre, como trabajador, como pastor, estoy dispuesto a recuperar lo que el diablo me robó, estoy dispuesto a recuperar lo que yo perdí, pero también en este año algunos vamos a recuperar lo que Dios nos ha quitado. Algunos de nosotros hemos perdido cosas, no hemos obtenido cosas, las hemos perdido, porque a Dios le ha placido, porque Dios ha querido que tú y yo las perdamos, o porque estaba en el plan perfecto de Dios que dejemos de valorar, que dejemos de tenerla. Y te quiero compartir un ejemplo. Está en el libro de Génesis, Génesis capítulo 37 en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Qué bueno que es domingo y me van a leer la Biblia, amén. Génesis capítulo 37, y nos habla de José. Y nos habla de José, y ahí les va lo que dice Génesis 37, versículo 3. Dice así: Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Así de que si tú por ahí piensas que eres el consentido de tu familia, a lo mejor tienes razón. Si tú por ahí piensas que tu papá o tu mamá quiere más a tus hermanos que a ti, es bíblico. Ok, mira, ahí dice. Así que bueno, algunos vamos a agarrarnos de, pues es bíblico que yo deba de querer a alguien más en mi casa, ¿eh? Lo que nos conviene lo ponemos en práctica rápidamente. Versículo 4: viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Así de que si por ahí tu hermano o tu hermana no se lleva muy bien contigo, también es bíblico, ¿verdad? Ya sé, porque es bíblico, como que no les caigo tan bien, como que soy la ovejita negra de la familia o soy el conce de mis papás. Y ellos no lo querían, pero dice el versículo 5: cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues le dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Versículo 8: sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron más aún por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Le dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió: ¿qué quieres decirnos? ¿Que este sueño que has tenido? ¿Qué quiere decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Y el sueño y la voluntad de Dios para José era que José gobernara. Dios puso en esta tierra a José para gobernar. Dios puso en esta tierra para ayudar y para ser de bendición. Ese era el plan de Dios para José. Pero José,
como cuando Dios te dice, yo he venido para darte vida y esta vida en abundancia. Seguramente te esperas que entonces el dinero ya lo vas a barrer a donde quiera que vayas. Seguramente te vas a dar cuenta que ya no va a haber problemas matrimoniales, que ya no va a haber problemas de tráfico. Seguramente te vas a dar cuenta que ya te van a dar las vidas en el Candy Rush, o cómo se llama esa cosa, el juego. Por fin la vida va a tener sentido. Te vas a dar cuenta que ya no te van a bloquear en el Facebook. Te vas a dar cuenta que un montón de seguidores que vas a tener, aleluya, ahora sí tiene sentido. Y dices, pero ¿y dónde está la vida en abundancia que Dios me ha dado? José dijo, ¿y dónde está lo que Dios me prometió? Porque enseguida que Dios le dio esa promesa a José, en lugar de decir, wow, pues ahora sí hínquense todos, ahora sí los voy a gobernar. En lugar de decir, a partir de hoy yo soy su jefe, a partir de ese instante ustedes me van a hacer caso o yo los voy a bendecir, lo que pasó fue lo siguiente, lo vendieron. Y una vez que lo vendieron, después de que lo vendieron, cayó a la cárcel. Y después de haber caído en la cárcel, cayó en el palacio del faraón, y la mujer de Potifar quiso abusar de él y se metió en problemas. Y José, de alguna manera, perdió lo que Dios le había prometido. Si tú fueras José y Dios te dice, tú vas a ser gobernador. Si tú fueras José y Dios te dice, tú vas a ser de bendición para tu familia, es decir, tú les vas a proveer, tú los vas a cuidar, tú les vas a ayudar, y tus hermanos te venden, ¿pensarías como José o pensarías como tú? ¿Y dónde está Dios? Pues no que me iba a usar, pues no que me iba a cambiar, pues no que ahora que soy cristiano todo va a ir bien. Lo vendieron, a José lo vendieron. Y después no solamente lo vendieron, ok, bueno, un tropiezo va. Pero después de haberlo vendido, lo meten a la cárcel. ¿Cuántos de nosotros Dios te ha prometido algo o quieres llegar a una meta, pero porque no lo alcanzas a tu manera o a tu tiempo, desistes de ella? Y dices, no, pues ya no se va a lograr, ya no se hizo. Porque no la pude alcanzar rápidamente. Y algunos le queremos echar la culpa al diablo, algunos pensamos que es nuestras propias malas decisiones, pero en este caso, en el caso de José, Dios permitió que José lo vendieran, cayera en la cárcel, estuviera en lo de la mujer de Potifar, del faraón, pero después recuperó lo que había perdido. Y mira lo que dice en el versículo 45 de Génesis. 45 de Génesis. Versículo 45. Después de que hubo hambruna, después de que de que sus hermanos tuvieron problemas, después de que vinieron cosas difíciles para su familia, sus hermanos, aquellos que lo vendieron, sus hermanos, aquellos que lo odiaron, fueron a buscar ayuda con el gobernador de Egipto. Y una vez que van a buscar ayuda, mira lo que dice Génesis 45. Dice así: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. José siendo gobernador, José siendo jefe, no pudo aguantar más el ver a sus hermanos sufrir, el ver a sus hermanos pedir ayuda, y se quita la máscara y les dice lo siguiente, versículo 3: yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Fíjate cómo es cuando Dios trabaja. ¿Te ha sucedido que si a ti te pasa algo o te tratan mal una persona y esa persona viene a pedirte ayuda o viene a querer que tú le des algo? En algunas ocasiones, fuera de Cristo, voy a hacer buena onda, fuera de Cristo, lo primero que le decimos, ¿qué pasó? Pues no, que no me necesitabas, pues no, que no querías nada de mí, pues no, que yo, que muy, ¿qué decías? Eso era fuera de Cristo, ¿verdad? Antes de ser cristiano. Pues no, que de mí ni el saludo, ni ¿qué onda? Pero ya siendo cristiano, lo primero que hace José no les recrimina a sus hermanos. José no les dice, ¿se acuerdan que me vendieron? Sabía que me le iban a pagar. La Biblia dice que Dios nos va a dar la venganza. No. José preguntó, ¿y mi papá cómo está? ¿Todavía vive mi papá?
Ahora, imagínate también del otro lado de los hermanos. Seguramente que a ti te pasó más de alguna vez antes de ser cristiano, que si tú vas a pedir trabajo, pero resulta que el patrón es con alguien, o el supervisor o el manager es con alguien que tuviste tú problemas, lo primero que es, no, mejor me muero antes de trabajar con él. Y literalmente ellos iban a morir porque no tenían comida, ¿verdad? Que tú dices, no, primero muerto antes de pedirle trabajo a él, pero antes de ser cristiano. Ahora no, ahora entendemos, perdóname, me equivoqué. Ahora decimos, sí, te ofendí, te quiero pedir una disculpa. Es que no tenía a Cristo en mi corazón. O es que andaba en el mundo antes de ser cristiano, antes de entregarme a Jesús. Versículo 9 dice, no obstante, José insistió, acérquense. Versículo 4, no obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen en haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar mis vidas, para salvar sus vidas. En este 2015 te voy a decir algo, a veces recuperar es cuestión de esperar en Dios. A veces recuperar es cuestión de esperar en Dios. José recuperó lo que se le había quitado, pero tenía que esperar en Dios. Así que si tú no has obtenido algo, si tú sientes que te falta algo, si tú crees que perdiste cosas y lo quieres recuperar, una de las primeras cosas que tienes que hacer es esperar en Dios. José fue vendido, José cayó en la cárcel, José fue maltratado, pero José llegó al punto donde Dios lo quería. Así de que si tú quieres estar en la plena voluntad de Dios, tú tienes que aprender a esperar. Y esperar significa ser fiel a Dios. Esperar significa seguir viviendo para la gloria de Dios. Esperar significa seguir siendo un hijo de Dios. Y esperar significa entregarle a Dios todo lo que tienes. No podemos decir, porque no he obtenido lo que quiero o lo que Dios me prometió, pues entonces voy a esperar y ya no voy a hacer nada. No, yo no oro hasta que Dios no me conteste la oración pasada. No, yo no leo la Biblia hasta que Dios no me ayude a entender el capítulo que leí ayer. No, tenemos nosotros que actuar. Tienes que mantenerte firme en Dios, porque eso es esperar. Los que se quieren casar, que dicen, estoy esperando al hombre ideal, estoy esperando a la mujer ideal, pero mientras pues estoy perdiendo el tiempo con los equivocados. No, de ninguna manera. Eso no es esperar por el correcto, eso es perder el tiempo y eso es no confiar en Dios. Algunas cosas que hemos perdido o algunas cosas que vamos a recuperar, tenemos que esperar en Dios, porque Dios es quien quiere que así pasen las cosas. José lo entendió y le dice a sus hermanos, y ojo, que no les avienta el discurso hispano, mexicano, de ya ves, ahora no. José lo primero que le dice, mi papá, ¿cómo está? Y le dice, ¿saben qué? Por favor no se sientan mal. Por favor no sufran, que es Dios quien me envió aquí a nosotros, que me adelantó. Es decir, cuando tú tienes una buena relación con Dios, cuando te suceden problemas, tú puedes decir, Dios hizo que me pasara esto. Cuando no tienes una buena relación con Dios o no conoces a Dios, porque a mí, pues no entiendo, pues todo lo malo me pasa a mí. No, ya sabía que me iba a pasar. Y con una actitud negativa, Dios mío. Si tú quieres recuperar algo que perdiste en este año, tienes que esperar en Dios. Tienes que esperar en Dios. La segunda cosa que es esperar en Dios también para recuperar, está en el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces, capítulo 13, ¿cuántos vieron la película de Hércules? ¿No la han visto? Algunos pocos pecadores como el pastor, los felicito. Los demás sigan orando por nosotros. Hércules me recuerda mucho a la vida de Sansón. Y ve conmigo al libro de Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Si quieres recuperar algo en este 2015, tienes que esperar paciente en Dios. Pero también, porque a veces perdemos cosas porque está en el plan de Dios.
en la voluntad de Dios. Pero te quiero leer y te quiero contar la historia de Sansón. Jueces capítulo 13. Dios puso a Sansón para que los liberara de los filisteos. Dios vio el problema que el pueblo de Israel tenía y dijo: este problema de Israel me están haciendo mal, entonces los voy a entregar a los filisteos. Los filisteos eran los malos de la película y les estaban haciendo mal al pueblo de Israel. Dios vio el problema y dijo lo siguiente: les voy a hacer alguien y les voy a traer una persona que los liberte, y esa persona va a ser Sansón. En Jueces capítulo 13, versículo 1 dice: una vez más los israelitas hicieron lo que ofrende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, versículo 2, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasarás la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Dios puso a Sansón para liberarlo de los filisteos. Dios estableció a Sansón para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, de los malos. Pero ¿sabes algo que hizo Sansón? Dios le dijo a su mamá, a su papá, por medio del ángel, que no coma vino, que no coma cosas impuras y que no se corte el cabello. Eso era el plan que Dios había establecido para Sansón. Tú conoces la historia de Sansón, tú conoces la vida de Sansón. Te vas a dar cuenta que al final una mujer llamada Dalila fue la que le cortó el cabello. Y una vez que le cortó el cabello, se le quitó el poder a Sansón. Pero ¿por qué Dalila le quitó el cabello a Sansón? Porque Sansón se metió con una mujer que Dios no le había llamado que lo hiciera. Porque Sansón también había comido, cuando mató al león, comió del león y comió de la miel que salió del león, y Dios no le había dicho que hiciera eso. Porque Sansón fue y se metió con unas prostitutas que Dios no le había pedido que hiciera. Fue de ahí que cuando se metió con Dalila, Dalila lo entregó a los filisteos y los filisteos le sacaron los ojos. Sansón tenía un plan divino. Sansón tenía una meta que Dios le había establecido, y Sansón había sido creado para salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero Sansón, dice el capítulo 16, que terminó siendo la burla, el hazmerreír, el que entretenía a los filisteos. ¿Por qué razón Sansón estuvo viviendo de esa manera al final de sus días? Porque desobedeció a Dios. Porque no hizo lo que Dios le había pedido, porque quiso hacer su voluntad. Y aquí sí entra, muchos de nosotros hemos perdido cosas en nuestro pasado, nada más porque quiero que se haga mi voluntad. Nada más porque no me dejo corregir. Nada más porque no me gusta que me digan dónde estoy mal. Nada más porque yo creo, yo sé, y porque así quiero, se van a hacer las cosas. Muchos de nosotros hemos perdido relaciones entre amigos, entre nuestra misma familia, relación con Dios. Hemos dejado de ver a Dios nada más porque decidimos nosotros tomar nuestro propio camino. Y pensamos que lo que yo hago está bien, aunque acá entre nos, tú sabes que estás mal. Tú sabes que estás viviendo mal, tú sabes que es mala decisión la que estás tomando, tú sabes que no estás agradando a Dios, pero nada más por mi orgullo y por mi desobediencia y porque no quiero que los demás vengan y me digan: ya ves, te dije. Y nada más para evitar que me estén apuntando, mejor yo voy a hacer lo que yo quiero. Al final Sansón tuvo la oportunidad de recuperar lo que había perdido. Dice el capítulo 16 que Sansón le pidió que le dijeron, estaba lleno de filisteos un lugar, imagínate los templos antiguos, estaba lleno el templo de los jefes de los filisteos, de gente de los filisteos, había mucha gente que habían dicho: tráiganos a Sansón para que nos entretenga. Dice la Biblia que cuando sacaron a Sansón, Sansón le pidió a un niño, a una persona que lo iba a sacar, le dijo: ponme en medio de las dos torres.
Pero antes de que lo pusiera en medio de las dos torres, ya no veía, le habían sacado los ojos. ¿Te puedes imaginar Sansón, al que le tenían miedo? Sansón, el malo, Sansón, el poderoso, ahora dependía de alguien más. ¿Por qué dependía de alguien más y por qué se burlaban? Porque tomó malas decisiones. Seguramente que tú y yo hemos sido causa de que los demás digan, no sé, pues dice que era, pues dice que es, o no sé. Y nosotros, por las malas decisiones que hemos tomado, hemos provocado que mucha gente quizás no quiera ver a Dios, que no crea a Dios, o que no crea que existen matrimonios fuertes, o hijos sanos, relaciones fuertes, o trabajadores firmes donde quiera que estés. Sansón, al final de sus días, tú lees en tu casa el capítulo 16 y dice que le pidió que lo pusieran en medio de las dos torres, pero antes dice, Señor, se acordó que tenía un propósito. Se acordó que Dios lo había llamado para atacar y acabar a los filisteos. Y dice, Señor, por favor, ayúdame para que me pueda vengar de estos filisteos. Y dice la Biblia en el capítulo 16 que cuando derrumbó los dos postes, el templo se empezó a caer y en ese día él murió, pero dice, muera yo y muera todos los filisteos o todos los enemigos de Dios. Y dice la Biblia que en ese día Sansón mató más filisteos que en toda su vida. Sansón recuperó lo que Dios le había mandado hacer. Pero te digo algo, en algunas ocasiones recuperar significa tener sufrimiento. Sansón recuperó, pero Sansón tuvo que sufrir. Y el sufrimiento de Sansón es que se burlaban de él. Y el sufrimiento de Sansón es que tuvo que hacer el hazme reír. Pero el sufrimiento de Sansón es que él murió para recuperar lo que había perdido. ¿Qué es lo que había perdido? Estar en la voluntad de Dios. Estar en la voluntad de Dios. A veces recuperar involucra involucra sufrimiento. Es decir, que Sansón, como muchos de nosotros, tomamos decisiones que sabemos que están equivocadas, pero de todas maneras lo hacemos. Sansón, como muchos de nosotros, dijo, a mí no me va a pasar nada y lo voy a hacer. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de recuperar lo que se nos ha robado o lo que nosotros hemos perdido si regresamos a buscar a Dios y le decimos, Señor, por favor, ayúdame. Si decidimos regresar al camino de Dios y le decimos, Señor, por favor, dame las fuerzas para doblegar mi orgullo. Permíteme que no me gane la vergüenza más y que yo pueda estar bien en tus caminos. Y el sufrimiento que estoy hablando no es de una muerte física. El sufrimiento que estoy hablando tampoco para nosotros significa una vida de mártir, de que me tienen que golpear y golpear para poder recuperar. El sufrimiento que te estoy hablando es interno y se trata de morir a ti mismo. Y para morir a ti mismo, para recuperar lo que has perdido, seguramente involucra tus emociones y tus sentimientos. Volver a entablar una conversación con quien ya no la habías tenido. Tomar la iniciativa para poder estar bien en el trabajo. Poder doblegar el orgullo, la vergüenza y ser humildes y regresar a tener una relación con Dios fuerte y firme, estando expuesto a que los demás te digan, ya lo has intentado muchas veces y no cambias. Ese es el sufrimiento que me refiero. Estar expuesto a que los demás decían, cada año dices lo mismo y ya no cambias. Estar expuesto a que los demás te digan, ok, sí, cómo no. Pero el mayor sufrimiento es ese, el que tú por dentro tengas que morir a ti mismo, a tu yo. Decir, bueno, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo esperaba, esto es lo que yo deseaba, pero ahora no se haga mi voluntad. ¿Y sabes por qué va a costar sufrimiento? Porque cuando tú como Sansón eres fuerte, como tú como Sansón te tienen miedo y matas y haces y deshaces, es decir, tú eres tú solo, tú puedes hacer lo que quieras y luego dependes de alguien más, ese es sufrimiento. Es que antes yo tenía mi carro y me iba para todos lados y ahora tengo que pedir ride. Ese es sufrimiento. Pero si eso es necesario para que tú vuelvas a estar en una relación personal con Dios firme,
lo tienes que hacer. ¿Están conmigo? Lo que has perdido, alguno Dios ha permitido, y otra cosa, tú lo has conseguido, que se te pierda por las malas decisiones que hemos tomado. Y la tercera cosa que hoy te quiero compartir, y si me regalan 5 minutos más, termino, es lo siguiente. Primero es, a veces recuperar es cuestión de esperar en Dios, a veces recuperar involucra el sufrimiento, y a veces recuperar, ahí te va, la tercera cosa, a veces recuperar es no renegar de Dios. No renegar de Dios. Y en el libro de Job, capítulo 2, dice lo siguiente, que Dios permitió que Satanás viniera a tocar a Job. Job, un hombre próspero, Job, un hombre bendecido, Job, un hombre que tenía todo, hasta que el diablo vino y le comenzó a matar o a robar. Y algo que hizo Job fue lo siguiente, que dijo, perdió su familia, perdió su esposa, su esposa, y perdió sus bienes materiales. Pero algo que Job nunca hizo fue en verdad renegar de Dios. ¿Y dónde está Dios? Tanto que he leído la Biblia, tanto que he ido a la iglesia, tantas predicaciones que he escuchado, ¿y dónde está Dios? Job en ningún momento dijo, pues ¿qué pasó? Si yo me he portado bien, si yo he obedecido los mandamientos, ¿y ahora por qué me pasa esto a mí? Porque es bien fácil para muchos que cuando nos esté yendo mal, comenzamos a echarle la culpa a Dios, o comenzamos a renegar de, no, pues ¿para qué oro si de todas maneras ni me contesta? No, ¿para qué voy a la iglesia si de todas maneras Él ni sabe que voy o no voy? ¿Para qué voy a leer la Biblia si de todas maneras Dios ni me habla? No, ya lo voy a dejar de hacer. Y algunas personas hemos dado una mala impresión de Dios porque hemos vivido amargados, ya que Dios no nos contesta y no nos da lo que queremos. Pero en realidad esas personas son aquellas que se han alejado de confiar en Dios, y en lugar de hablar con Dios, son personas que solamente se están quejando con Él y se están quejando de Él. ¿Te ha pasado que en el trabajo todavía no te dicen buenos días? Cuando te dicen, ¿por qué llegas tarde? Tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Vamos bien atrasado. Y tú dices, espérame tantito, good morning. ¿Te ha pasado que si estás casado o tienes mamá o papá, y antes de buenos días que te dicen, plánchame la camisa por favor? O gordito, no se te va a olvidar tirar la basura antes del buenos días, ¿cómo estás mi vida? Qué padre que amaneciste hoy. ¿Te ha pasado? Que cuando le llaman, recibes una llamada telefónica, hey, ¿qué pasó? No, hombre, déjame que te cuento por qué. Oye, todavía no llego al trabajo, ya me estás regañando. Pues muchos con Dios así somos. Dios está esperando que le digamos, good morning, how are you? Está esperando que le digamos cosas bonitas y, ay Dios, ¿por qué te has tardado? ¿Y por qué a mí no? Y comenzamos a decirle, los demás ya tienen, y aquel ya le contestaron, y aquel mira, ¿y yo qué? Y nos comenzamos a quejar con Dios. Ahora, Dios es un Dios que, al igual que el matrimonio, o que con tus papás, a mi esposa o a tu esposo, sí le puedes decir, oye, ¿por qué hiciste esto? Pero el por qué es de, quiero saber, quiero entender, quiero comprender. Y no de, ¿por qué lo hiciste? A Dios de igual manera también le podemos decir, oye Dios, ¿por qué hiciste esto? Pero Dios conoce tu corazón. Y si tú te vas a quejar con Dios, pues Dios seguramente que te dice, bueno, pues dale. Por eso. ¿Por qué no me has bendecido? Por eso. Así de simple. Pero si tú le dices, Dios, ¿por qué a mí no? Yo tuve una conversación con Dios de esas profundas el domingo pasado. Pero profundas. Mi esposa me hizo favor de mandarme a la tienda y fui y no quería ir. Entonces empecé a hablar con Dios y tuve una plática con Dios antes de llegar a mi casa. Me estaciono, apago el carro y estoy hablando con Dios y le estoy preguntando por qué de las cosas. ¿Por qué? Al siguiente día, que empiezo a recuperar lo que Dios me había quitado, lo que alguien, no sé, ya ni sé quién, yo, Dios o el diablo, pero empecé a recuperar el lunes pasado. Lo empecé a recuperar, wow. Pero fue una plática profunda de ¿por qué, Señor? Y el Señor me mostró por esto, por esto. Ok. Venía manejando, algunos de ustedes saben el carro que me gustaría tener en algún futuro o que voy a tener. Y vengo manejando y le digo, ay, mira, y casualmente ese día todos los carros que me gustaban venían a la par mía.
es una señal divina, ¿verdad? Le mando un mensaje a mi esposa, oye, el carro, mira, Dios me está hablando. Oh, sí, qué bien que te siga hablando. Bueno, pero eso es aparte. Y Dios me pregunta y me dice, ¿cuál es la diferencia? Como si Dios no supiera. ¿Cuál es la diferencia entre el carro viejito que tienes y ese nuevo? Le digo, pues no, o sea, ninguna. Este me trae, me lleva, este toca música, ok. Y me dijo, Dios, ¿sabes de que si tú tienes un carro nuevo, pero ese carro nuevo no lo usas para ir a la iglesia, no lo usas para escuchar música cristiana, no lo usas para tratar bien a tu familia llevándolo a otros lados, entonces de nada te sirve? Oh. Y dice, ¿sabes que también si este carro viejito que tienes no lo usas para ir a la iglesia, no lo usas para escuchar predicaciones o música cristiana, no lo usas para llevar gente cuando lo necesitas, también de nada te sirve? Así de que no te quejes, Andrés. Y le dije, no, no me estoy quejando, Dios, nada más te estoy diciendo lo que en un futuro quiero que pase. En algunas ocasiones tú y yo sí le podemos preguntar a Dios el porqué de las cosas, pero no le puedes recriminar a Dios. Job nunca le estuvo renegando de Dios. Job nunca, a pesar de que le había perdido cosas, y acá entre nos, espero que no te ofendas, pero Job sí tenía dinero. Ay, que yo he perdido. ¿Cuánto es lo que has perdido? Job tenía un montón de dinero. Él sí tenía un montón de dinero. Él perdió esposa, perdió hijas. Pero ¿sabes qué? Porque nunca renegó de Dios, sino que se mantuvo fiel. Dice la Biblia que Job recuperó y Dios le dio más de lo que había tenido. ¿Qué es no renegar de Dios? Cuando tú le das gracias a Dios por lo que tienes. ¿Qué es no renegar a Dios? Cuando tú disfrutas lo que tienes. ¿Qué es no renegar de Dios? Cuando tú confías en que Él es tu papá y Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Eso es no renegar en Dios. Y entonces puedes recuperar lo que has perdido. Para de renegar en Dios. Y la última de las cosas, o todo esto que estoy hablando, se va a resumir a una cosa que está en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. En el Nuevo Testamento. Pero antes vamos a Lucas. Vamos a empezar, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. A veces recuperar es no renegar de Dios. Así que yo te quiero animar para que te mantengas firme en Dios teniendo tu tiempo devocional. Te voy a animar para que te mantengas firme en Dios, asistiendo, involucrándote en su reino. Te voy a invitar para que sigas alabando tú a Dios con lo que tienes, con lo que no tienes, y que sigas viéndolo a Él. Por favor, acuérdate que cuando tú ves a Dios, dejas de ver a las personas. Pero cuando tú ves a las personas, dejas de ver a Dios. Y en este 2014 algunos dejamos de ver a Dios por estar viendo a las personas. Pero ¿qué te parece si recuperamos nuestra vista a Dios y dejas de ver a la gente y te enfocas en tu Creador, en tu Señor, en tu Salvador? Entonces tu vida va a cambiar. Pero todo esto se resume al capítulo 15 de Lucas. Al capítulo 15 de Lucas. Y esto está hablando de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que quería su dinero, el hijo pródigo que quería su herencia, el hijo pródigo que quería ya vivir la vida loca, el hijo pródigo que quería alejarse de su papá, el hijo pródigo que quería disfrutar de la vida. Y su papá le dio lo que le correspondía, le dio lo que le tocaba, y su papá le dio la parte de la herencia. Pero algo hizo el hijo pródigo para recuperar lo que había perdido. Versículo 16. Capítulo 15 de Lucas, versículo 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Este es el hijo pródigo. El hijo que tenía dinero, el hijo que vivía con su papá, que no le faltaba nada. Ojo, no le faltaba nada. Pero decidió tomar una mala decisión y se fue de la casa con su dinero. Desperdició su dinero, desperdició parte de su vida. Pero versículo 17 dice lo siguiente: por fin recapacitó. Subraya la palabra recapacitó. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre
y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Termino con esto. A veces recuperar es cuestión de recapacitar y actuar. A veces recuperar es cuestión de recapacitar y actuar. El hijo pródigo, y muchos de nosotros nos podemos identificar. El hijo pródigo, con Dios no te falta nada. Con Dios tienes todo. Pero hay momentos de que Dios permite que pierdas cosas. Hay momentos en que el enemigo te roba cosas. Hay momentos en que tú pierdes las cosas por tus decisiones y tienes que hacer algo, recapacitar. Él recapacitó y dijo: ¿qué estoy haciendo mal? Y todos en este lugar sabemos en lo que estamos actuando mal, sabemos lo que hicimos mal en el 2014, sabemos las acciones malas que tomamos y hemos recapacitado, pero algunos no actuamos. Nos quedamos con el: sí, yo sé que estoy mal. Sí, yo sé que eso es lo que me merezco. Yo sé. Sí, es verdad. Sé que estoy actuando mal y bueno, pues no sé qué va a pasar, pero así soy. No, sí, ya ni me digas. Es más, ni me molesta que me digan que estoy haciendo mal, porque yo sé que estoy mal, pero no actúas, pero no haces nada por cambiar. Te quedas de la misma manera. ¿Y sabes qué? Que recuperar cosas significa que tú tienes que recapacitar, pero tienes que actuar. Él dijo: voy a hacer algo. Ya la regué, estoy viviendo mal. No estoy bien, estoy tratando, pero no estoy bien. Tengo que cambiar y esto es lo que tengo que hacer. Una vez que tú te detectas el problema, puedes corregirlo. Y una vez que lo corriges, puedes recuperar lo que has perdido. Él dijo: la regué porque me fui, pero voy a regresar, le voy a pedir perdón a mi papá. Y ya no voy a querer ser el presumido, sino que ahora le voy a decir: trátame como uno de tus empleados, no importa, pero quiero estar con él. Y se paró y se fue. La historia, el resto nosotros la sabemos. Su papá lo recibió, lo abrazó, le dio ropa, le dio anillo. ¿Qué te quiero decir con esto? Iglesia, tú quieres recuperar lo que has perdido. Si tú no actúas, Dios tampoco va a actuar por ti. Si tú quieres recuperar tu tiempo devocional con Dios, si tú quieres recuperar una relación personal con Dios en fuego, si tú no lo haces, Dios no te lo va a hacer por ti. Si tú quieres recuperar, ejemplo, todas las veces que has dejado de orar, todas las veces que has leído la Biblia, todas las veces que no has asistido a la iglesia, todas las veces que no has evangelizado, que no has discipulado, todas las veces que no has dado tus diezmos y tus ofrendas. Si tú quieres recuperar eso, tú dices: que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero no empiezas hoy, entonces no estás actuando. ¿Y sabes qué? No lo estás recuperando. Tienes que actuar tú. ¿Quieres recuperar la confianza de tu esposa, de tu esposo? ¿Quieres recuperar, tener tiempo de calidad con tu mamá, con tu papá? O en el trabajo, volver a sonreír, volver a ser la persona alegre que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Si no empiezas hoy, se va a quedar con: sí, ya sé que tengo que cambiar. Sí, ya sé que estoy mal. Pero ¿sabes qué? Ahí se va a quedar. Y de nada te sirve darte cuenta que el diablo te ha robado cosas, que tú has perdido cosas por tus malas decisiones, o que Dios ha permitido que pierdas cosas si tú no actúas. Dios es poderoso. Y Dios tiene la capacidad para ayudarte a recuperar. Y Dios quiere que recuperes las cosas, pero tú te tienes que mover. Una persona dijo: a Dios orando, y aquí en la tierra con el mazo dando. Es decir, cuando tú le pides a Dios que te ayude, actúas, Dios lo va a hacer, porque eso es fe. Porque eso es fe. Los milagros es otra predicación. Pero si tú no te mueves, si tú no cambias, si tú no actúas, vas a seguir teniendo un 2014 como fue el 2013, de la manera que terminó el 2012, como empezaste el 2011, como estuviste en el 2010, y todo quedará con: algún día voy a cambiar. Y Dios no te llamó para que seas el de algún día. Dios te llamó como a José, para que triunfes, para que gobiernes, para que le creas. Dios te llamó como a Sansón, para que liberes a su pueblo, para que hagas algo para el Señor. Y Dios, como a Job, quiere que seas persona que tú le ames a pesar de tus carencias,
que tú le alabes a pesar de lo que te haga falta, y que como el hijo pródigo diga: Señor, verdaderamente me he alejado de ti, he dejado de confiar, he dejado de creer, he dejado de actuar. Pero este es mi año. Deleitarte en el Señor es hacer lo que Él te pide. Y hacer lo que Él te pide es estar en su plena voluntad. Y tú y yo queremos un 2015 en la voluntad de Dios. ¿Qué son las cosas que has perdido y que tienes que recuperar? Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Qué es aquellas cosas que tú has recuperado? Vamos a pedirle al